Hola, hola, bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en un tema que mucha gente ignora lo poderoso que puede llegar a ser. En este caso, lo poderosa que pueden llegar a ser las palabras. Hoy hablaremos del poder de las palabras y cómo nos afectan, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Por eso la importancia de cuidar el diálogo, cómo hablamos, esas palabras que usamos. Este es mi podcast, tu podcast, Conoce tu fortaleza, no te muevas. Empezamos ya. El poder transformador de las palabras, tanto en el ámbito personal como en el profesional, las palabras tienen un impacto que va más allá de lo que al menos percibimos o de cómo nos llegan esas palabras, ¿no? ¿Cómo podemos cuidar nuestras palabras, nuestro diálogo interno y externo, y cómo pueden moldear nuestras experiencias diarias y también nuestras relaciones personales? Antes de meternos en profundidad con este tema, les voy a contar algo. Les voy a decir, bueno, no es una historia realmente ni una fábula, pero les voy a contar algo. Si tú le dices a un niño que Papá Noel, Santa Claus, los Reyes Magos vienen a traer juguetes, ¿qué creen ustedes que pasará? ¿Que te cree? Si le dices que hay un tesoro al final del arco iris, te cree. Si le dices que es un cobarde, un miedoso, que es tonto, que no es bueno, también te va a creer. Ahora, dile que es capaz de hacer cualquier cosa, que es inteligente, que es valiente, que es bueno, y también te va a creer. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que hay que cuidar las palabras que usamos, el diálogo que tenemos, no solo con los demás, sino con nosotros mismos. Esto es solo un ejemplo con un niño, pero si lo llevamos a nivel profesional, si tienes personal a cargo, por ejemplo, compañeros de trabajo, tus palabras pueden ser determinantes. ¿Estaremos todos de acuerdo que las palabras influyen en nuestro bienestar emocional y en nuestras relaciones personales y profesionales? Creo que hasta ahí estamos todos de acuerdo. Desde el cómo te hablas a ti mismo, que se le llama autohabla, hasta la comunicación con seres queridos, con compañeros de trabajo, con tus propios jefes. Cada palabra tiene el poder de construir un camino, de construir puentes, o de levantar muros, o poner barreras, e incluso de destruir. Esto, para que lo sepan, hay mucha gente así, bueno, lo sabemos todos, que le afecta todo lo que le digan, todo lo que hablen de ellos. Pero esto es otro tema que haremos un capítulo para esto. ¿Cómo podemos transformar eso? ¿Cómo podemos evitar? ¿O cómo podemos trabajar de alguna manera que no nos afecte lo que piensen, lo que digan de nosotros? ¿Cómo podemos utilizar conscientemente nuestras palabras para mejorar nuestra vida diaria? Pues podemos empezar, por ejemplo, siendo conscientes de nuestras palabras. Para esto hay que escucharse. Practiquemos la autoobservación. Todo esto para identificar patrones, signos. Todo esto hay que identificarlo. Son signos de lenguaje negativo, que al cambiarlo y adoptarlo hacia otro enfoque, o hacia un enfoque positivo, por ejemplo, y constructivo, en nuestra comunicación con los demás, no solo impactamos en nuestra perspectiva, sino también en nuestras interacciones con los demás. Por eso les recuerdo lo siguiente. Las palabras pueden ser herramientas de construcción o barreras. Tú eliges.
Siempre, siempre tú eliges. En el ámbito laboral, las palabras, el poder de las palabras y cómo las usemos pueden ser claves para impulsar la motivación y sobre todo la productividad. Esto, por ejemplo, para la gente que trabaja de cara al público, trabaja prestando un servicio con clientes, en ventas. Si eliges un lenguaje que inspire confianza, seguridad, que fomente la colaboración, la empatía, el entendimiento, te garantizo, y eso te lo garantizo, que esto va a fortalecer el sentido de pertenencia y el compromiso de esa gente que trabaja contigo. En la mayoría de los casos, hay personas que no tienen la vocación o que no pertenecen a ese puesto de trabajo, están allí porque simplemente no hay otra cosa. Esto hablamos sobre todo de la parte comercial, que es en la que yo tengo más experiencia. Además, les digo una cosa, cuando hay una comunicación clara, sincera y respetuosa, esto lo que va a hacer es contribuir y se va a notar muchísimo en el equipo de trabajo. Se va a crear una cultura empresarial positiva, sana, fuerte. Cuando el diálogo abierto y constructivo sea parte del día a día, se convertirá por sí solo en una norma, de hecho. En la manera en la que nos hablamos, en la manera en la que actuamos, se va a convertir por sí solo en una norma. Si hablamos de cara a las ventajas que las palabras tienen de cara a los clientes, por ejemplo, vuelvo y repito, en el ámbito comercial, en el ámbito de ventas, también se darán cuenta de que todo es beneficio. Si lo usamos bien, claro. Cuando usamos las palabras bien, por supuesto. Hay un ejemplo acerca del uso de las palabras a nivel ventas. ¿Cómo logramos tener la atención del cliente cuando ya hemos iniciado una venta? Doy por hecho que evidentemente trabajamos el lenguaje corporal, el lenguaje no verbal, que eso ya hice un capítulo, me parece que es el capítulo número 11, si no me equivoco. Pues, ¿cómo logramos tener esa atención? Tienes que saber usar tus palabras, tienes que saber desarrollar muy bien tus ventajas y beneficios para que lo expliques lo mejor que puedas, como si estuvieses camelando o enamorando. Con palabras bonitas, con una buena tonalidad, con una buena entonación, pero con claridad, seguridad. ¿Qué beneficios estás ofreciendo? ¿Y cómo estás desarrollando la venta de ese producto o lo que sea que estés vendiendo, ese servicio? Por eso, en el caso de las ventas a nivel comercial, todos sabemos que no solo utilizamos las palabras, el lenguaje corporal, el lenguaje no verbal, pero es que todos, si no lo sabemos, tenemos que saber y entender que la voz se mueve en diferentes frecuencias. Si resumimos, para resumirlo, en agudo y grave. Esto es para resumirlo, para no adentrarnos más en este tema porque es complejo también. Pero hay personas que a nivel ventas usan una voz plana, completamente lineal, ni fu ni fa, por decirlo de alguna manera, ni fu ni fa, plano, y aburre. Y a lo mejor las palabras y lo que están diciendo es importante. Bien pensado, bien trabajado, bien explicado, pero el tono de voz no acompaña. Por eso hay que saber en qué momento usar la voz aguda o la grave. También hay que variar. No es lo mismo hacer un cierre de ventas con una voz grave o lineal. ¿Cuál se lleva, el rojo o el verde? Que en ese momento subir la voz un poco de nivel y ponerla un poco más aguda y decir, ¿cuál se lleva? ¿El rojo o el blanco? Son pequeños trucos que nos sirven a la hora de vender, de prestar un servicio, de cara a la atención al cliente. Entonces, tanto a nivel personal como a nivel profesional, el uso de las palabras va a influir, quieran o no, en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Depende de ti
si quieres sacar provecho, si quieres que sea una ventaja o que sea una desventaja, si quieres que sea negativo o positivo, si quieres construir puentes o construir barreras. Depende de ti. Soy Nel Gutiérrez. Esto es mi podcast, tu podcast. Conoce tu fortaleza. Nos vemos en el próximo capítulo, la próxima semana.